voy a conocer, si estoy entrevistándome con Ernesto, a Ernesto en todo su contexto familiar, en su contexto financiero, en su contexto de mapa patrimonial. Y la idea de hoy es que hablemos un poquito y recordemos concepto frente a esto. Me va a permitir compartir una presentación. Déjenme un segundo, por favor, para que nos apoyemos en la conversación con esa presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, confírmenme. Afirmativo, no más que listo, ya, denme un segundo. ¿Listo? Es correcto, ya está bien. Perfecto, Alfredo, gracias. Acá básicamente para recordarles, Winexco Securities, como lo dijo Jaime, está ubicada en Panamá, es una casa de valores regulada por la Superintendencia de Valores en Panamá y es con quien Benin tiene el contrato de referenciación para vender productos como lo es Dominio. Pero hoy no nos vamos a centrar mucho en compañías, sino nos vamos a centrar en eso, que básicamente es la estrategia comercial de cada uno de ustedes con sus equipos comerciales del día a día. Y hoy nos vamos a centrar en uno que es básicamente el análisis de necesidades. Chévere que podamos abrir los micrófonos, que podamos participar, que podamos preguntar, que podamos dar opiniones, porque sé que no es nada nuevo para ustedes, sino es el concepto de lo que todos los días con los clientes hacemos. Y la idea es un poquito mostrarles acá lo que hacen muchos de los asesores exitosos o lo que hemos hecho básicamente a lo largo de nuestra carrera profesional para llegar al cliente y obviamente hoy centrarnos en el tema de inversiones. Entonces hoy básicamente es nuestro día a día comercial, pero basado en el análisis de necesidades. En eso nos vamos a centrar hoy. Pero cuando estamos hablando pues de todo el tema de análisis simplificado de ventas o todo lo que conocemos o lo que en la academia existe respecto a las ventas, pues obviamente tenemos que hablar de esa prospección continua, ¿cierto? Y es básicamente ese insumo de dónde van a salir los clientes a los que les quiero llegar, ¿cierto? Ese descubrimiento de cliente. Y acá es súper importante saber a qué nicho de clientes les quiero llegar, cuál es mi entorno, o cómo estoy sacando a esos clientes en el día a día a través de referidos y demás, porque una de las partes más importantes en el tema comercial es esa prospección continua. ¿Listo? El segundo punto, después de que yo ya prospecto, es súper importante concentrarnos en las citas, que yo creo que acá es el primer escalón de éxito para lograr tener esas relaciones con nuestros clientes en el largo, mediano plazo, básicamente, y es concentrarnos en la cita y debe ser nuestra prioridad del día a día. Seguramente si yo tengo una cita en la semana, pues obviamente mis resultados no van a ser los esperados cuando estoy comercializando cualquier tipo de producto. Entonces es súper importante esa concentración en el tema de citas. El punto en el que nos vamos a centrar hoy es el tercero de esta estrategia comercial de nuestro día a día, que es el análisis de necesidades. Y es básicamente tener un análisis profundo de la persona que es mi asesorado, de mi cliente o de mi cliente potencial, comprendiendo cuáles son las verdaderas motivaciones, cuáles son los temores, cuáles son las aspiraciones y pasando por el ciclo de vida del cliente, porque eso es súper importante. Y en ese análisis de necesidades, muchas veces, y se da es en la primera cita, acá no vamos a nombrar la compañía ni ninguna compañía, acá Dominion está para después, para presentar esa presentación de soluciones. Entonces, no, acá Nachito me apoyas acá, hazme el favor, siempre tienes que estar acá. Entonces, ese análisis de necesidades nos vamos a centrar hoy. La siguiente reunión puede ser esa presentación de soluciones y es esa personalización donde yo ya identifiqué cuáles son las motivaciones de mis clientes, cuáles son sus objetivos de corto, mediano, largo plazo, cuáles son sus aspiraciones. Ya tengo claro cuál es su flujo de cajas, su ingreso, su mapa patrimonial y entro a presentar la solución. Y acá pues es súper importante conocer todo lo que hace Dominion para que haga match con esa aspiración, esos objetivos del cliente en el corto, mediano o largo plazo. Entonces acaba esa estrategia, esa
presentación personalizada, donde es súper importante conocer quién es la compañía y si hace match con esa motivación del cliente. Y sí, súper importante en esta relación de largo plazo con el cliente o mi estrategia comercial de mi negocio como agente de seguros, como agente comercial, como agente de temas patrimoniales, pues esa entrevista de servicio, que es básicamente ese ciclo donde vamos a ver ese seguimiento estratégico para monitorear cómo va el objetivo del cliente, cómo se ha comportado básicamente ese plan que ha hecho de mediano y largo plazo. Entonces la idea es que estos son los pasos como de mi estrategia comercial, de mi mapeo comercial, pero hoy nos vamos a centrar en el análisis de necesidades. ¿Listo? Importante, antes de entrar a nuestro tema central, es el ciclo comercial de la gestión de prospectos. Y yo creo que a veces en nuestro día a día se nos olvida básicamente cómo deberíamos hacerlo para ser más exitoso. Y es súper importante, y esto lo veo mucho en las personas que son muy exitosas, nuestros agentes comerciales que son muy exitosos, y es la metodología que utilizan. Y esa metodología lo que hace es que llevan un orden, lo que genera bastante éxito en el cumplimiento de sus objetivos en el mediano y largo plazo, así como el de los clientes. Entonces es súper importante identificar cuáles son los prospectos con el perfil adecuado al que quiero llegar. Y ahí tenemos que ver cuál es ese nicho de mercado al que quiere llegar Dominion. Empezamos a conversar acá de Dominion y es ese cliente de clase media alta, que tiene básicamente un recurso que su ingreso le permite ahorrar o invertir. Y pues obviamente mis prospectos deben estar alineados pues a ese perfil adecuado que quiero llegar yo. ¿Listo? Importantísimo registrar los datos. Si yo le pido hoy a Ignacio, que lo visité y estuve en una visita de entrega de servicio, y le digo, Ignacio, por favor, ya me conoces, ya tenemos una relación, Ignacio, por favor, necesito que me des el nombre de 5 amigos a quien yo pueda ayudar en todos estos temas de planeación financiera. Ignacio me los da. Importantísimo registrar los datos. Importante, si tenemos la capacidad para tener un CRM espectacular, o si no, Excel es una herramienta gigantesca que me ayuda a tener ese registro. Y ese registro básicamente me va a permitir clasificar y segmentar por prioridad, tipo de cliente, interés, el orden al que yo vaya a llegar. Yo creo que para ustedes esto puede sonar repetitivo, lo vemos muchas veces, pero lo que veo, la diferencia de los asesores que son exitosos a los que no, los que son exitosos tienen una base de datos completamente desarrollada que les permite tener un orden y clasificar cuáles son los clientes que quieren llegar. Entonces es súper importante que esa partecita no se nos olvide. Y por último, cuando yo tengo todo esto, contacto al cliente. Entonces, ese ciclo comercial de la gestión de prospectos empieza desde identificar. Ignacio me dio 5 nombres de su familia, amigos. Importantísimo que yo le diga a la persona que le estoy pidiendo los datos que me dé información. Si Ignacio Méndez me dio información de Jaime, trato de decirle, Ignacio, regálame qué información conoces de Jaime. Es soltero, casado, sabes si tiene hijos, sabes en qué industria trabaja, porque es súper importante un conocimiento previo o ese análisis previo de la visita. Entonces esa parte ya la vamos a ver más adelante. Y por último, en este ciclo comercial de la gestión de prospectos, contacto, ¿sí? Esa primera llamada. Sabemos 2 puntos importantes con ustedes que se están conectando hoy. Es básicamente, ustedes ya tienen una cartera de clientes, ¿verdad? Y de ahí la idea es potenciar esos clientes, que probablemente si Jaime ya está en mi cartera de clientes, pues generar la conversación de inversiones va a ser más fácil, ¿verdad? Porque ya lo conozco, ya conozco mucho de su ciclo familiar, de su comportamiento, ya le manejo todo el tema de seguros, hasta la conversación se va a dar desde el tema de inversiones, ¿cierto? Súper importante eso. Pero el otro punto es cuando no conozco la persona que me dieron de referido, cuando
Ignacio Méndez me dio a Alfredo de Santiago y me dijo, mira, yo creo que a él lo puedes llamar y yo ya sé que Alfredo es casado, estoy asumiendo acá que tiene hijos, porque Nacho me lo contó, empiezo pues una conversación diferente, pero ese contacto con Alfredo va a ser totalmente diferente al contacto que voy a hacer con Jaime, donde con Jaime ya tengo confianza, Jaime me conoce, yo le conozco. Entonces hoy nos vamos a centrar en ese contacto con Alfredo, en ese análisis de necesidades con ese cliente que yo no conozco, que me lo dieron de referido, hice todo este ciclo comercial donde lo registré, lo clasifiqué y lo contacté para una primera conversación de lo que estamos haciendo, que podemos llamarlo como planeación financiera internacional. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, idea hasta ahí? No, todo bien, gracias. Todo bien. Listo, súper. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar ya del tema central de hoy, que es el análisis de necesidades, ¿cierto? Ese ADN, ¿por qué es importante enfocarnos en las necesidades? Y es básicamente que el 85% de las decisiones de inversión están guiadas por objetivos personales, no por productos. Y yo creo que pensemos hoy como clientes, ¿cierto? Nosotros, pongámonos los que tenemos inversiones o los que hacemos algún tipo de ahorro, pues esas decisiones de inversión los han llevado a mis objetivos personales, porque quiero cambiar de casa, porque quiero un año sabático, porque estoy ahorrando para la universidad de mis hijos. Y hoy estamos 17 personas conectadas, podemos encontrar 17 necesidades totalmente diferentes. Entonces es súper importante que nuestra primera reunión, Alfredo, te voy a poner de ejemplo porque te veo acá en línea, y con la cámara, que yo tenga con Alfredo, pueda identificar eso. Alfredo, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus miedos, qué le gusta, qué no le gusta. ¿Listo? Es súper importante. El nuevo rol comercial, yo creo que en el tema de ventas, pues a lo largo de los años hemos visto como esa especialización, ¿cierto? Donde antes era el vendedor de productos y ya está. Ahora el rol comercial es una venta consultiva, ese asesor de confianza que me genera una venta consultiva donde realmente me detecta oportunidades reales alineadas a las metas de mi cliente, que hoy es Alfredo, en el ejemplo que estamos poniendo. Entonces es súper importante ver nosotros en cuál es mi rol como comercial, un vendedor o realmente soy ese asesor en gestión patrimonial, ese asesor que ya le tengo cubierto todo el área de seguros y que conozco muy bien cuáles son los riesgos del cliente, pero que por ahora estoy entrando al área de inversiones para volverme un gestor, un asesor en gestión patrimonial íntegro. Porque si no llegamos a hablarles nosotros de inversión al cliente, otro lo va a hacer y las necesidades están, porque todos tenemos necesidades sobre la mesa. Y pues súper importante, y es que nuestro foco es generar relaciones de largo plazo, ¿cierto? Tener pues obviamente la retención de los clientes y pedir referidos, porque así es como se me da el ciclo comercial y mantengo mi negocio en el mediano y largo plazo. Y la idea con esto es que yo como asesor, ¿cierto? O como agente comercial, pues también hago un plan para mí para tener ingresos pasivos en el largo plazo. Y que una plataforma como Dominion me permite tener esa consolidación o ese negocio sostenible en el tiempo. ¿Cuáles son esas fases en general del análisis de necesidades? Primero, descubrimiento del cliente. Y descubrimiento del cliente es conocer al cliente. ¿Y cómo conocemos al cliente? Preguntando, ¿verdad? Entonces acá un medidor de que estoy haciendo un buen análisis de necesidades es cuando la conversación, el cliente habla más que nosotros. O sea, ahí tenemos que mirar, una de nuestras principales competencias debería ser la activa escucha. Y yo sé acá como comerciales, y lo digo por mí, porque siempre he sido comercial, hablamos mucho, ¿verdad? Nos gusta conversar. Pero acá lo más importante es escuchar muy bien al cliente. Hacer esas preguntas estratégicas en cada área de descubrimiento del cliente y ver que el cliente converse más y nos cuente más acerca de su vida. Conocer el cliente, qué quiere lograr el cliente, cuál es la situación actual,
sus activos, sus ingresos, su perfil de riesgo, qué conocimiento, o si tiene conocimiento sobre inversiones o no tiene conocimiento. ¿Listo? Esa parte es fundamental porque es donde se centra el análisis de necesidades. Ya lo vamos a ver más en detalle. Priorización, identificar los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Y acá es básicamente las necesidades latentes que todos tenemos, ¿cierto? Si tiene hijos, probablemente la educación de sus hijos o probablemente ya tiene cubierta la educación de sus hijos. De pronto comprar un activo en el mediano plazo. Un tema que yo sé que acá todas las 19 personas que estamos participando en esta reunión tenemos es el tema de la jubilación. Está sobre la mesa de todos y es con cuánto nos vamos a retirar. Otro tema de necesidad latente es la transferencia patrimonial. Como en vida yo puedo dejar los activos en cabeza de mis hijos sin que entrar en juicios de sucesión y complejidades de abogados, y cómo las plataformas como Dominion me pueden ayudar. Protección patrimonial. Entonces vemos un sinnúmero de necesidades cuando estamos hablando de esa priorización de objetivos. Y una parte importante es la diversificación, ¿cierto? Cuando estamos hablando de inversiones, la diversificación, y yo no sé si en México, pero en Colombia, los clientes piensan que están diversificando cuando están en los mismos activos, pero en diferente entidad. Entonces, y ahí dicen, no, yo estoy diversificando, pero acá hablamos de una diversificación real, porque es una diversificación de moneda, geográfica, de jurisdicción, teniendo en cuenta todo el tema del riesgo político y demás. Entonces, eso lo vemos en la priorización. Y por último, pues conectar los objetivos con soluciones reales, la personalización, donde ahí entregamos la solución, ¿cierto? A ese análisis de necesidades. Vamos a entrar ahora más en materia de ese análisis de necesidades. Entonces, cuando yo estoy con el cliente haciendo ese análisis de necesidades, mi objetivo es identificar, comprender y alinear las necesidades del cliente con solución de inversión internacional personalizadas. Entonces, acá es súper importante esa preparación previa de esa primera cita. Y acá, cuando ponía el ejemplo que Nacho, que estaba en cita de servicio, Nacho, por favor, yo necesito que tú me des 5 referidos, porque ya tengo una relación, o con Jaime, que lo veo acá y me queda más fácil recordarme. Jaime, hemos trabajado, yo quiero que me des 5 referidos a los que yo le pueda llamar y yo les pueda ayudar con todo este tema de planeación financiero. Y si te pido, Jaime, por favor, que los llames y los contactes o les envíes un mensaje informando que yo voy a llamar. Entonces él me da a Alfredo de referido y yo a Jaime le pregunto, cuéntame un poco más de Alfredo. ¿Sabes en qué trabaja? Jaime me dice, sí, él es un agente de seguros súper exitoso. Cuéntame si tiene hijos. Jaime puede decir sí o no. Y trato de que Jaime me dé mucha información de ese referido que me dio. Le pedí a Jaime referidos porque ya tengo una relación de confianza con él, ¿verdad? Y mis citas les han generado valor agregado donde él tiene la confianza de darme esos referidos. ¿Y yo qué hago? Trato de hacer una investigación previa, donde es esa preparación previa de la persona. ¿Qué hace Alfredo? Si tiene hijos, en qué industria trabaja. Cada una herramienta fundamental que nos está ayudando mucho es LinkedIn, ¿cierto? Donde yo puedo ver, de pronto Alfredo tiene más contactos comunes conmigo y puedo tener una investigación mayor de la persona, ¿listo? Importante, ahí puedo hacerme una idea, importante no suponer, de conocer sus necesidades basadas pues en la experiencia y los datos y la información que me dio quien me lo está refiriendo, sin suponer. Porque ese punto también es muy importante. Los comerciales a veces suponemos. Y la idea del análisis de necesidad es hacer tantas preguntas que no supongamos, sino conocer la realidad del cliente. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo esto, yo ya hice todo ese ciclo de la prospección, ya clasifiqué, ya registré, voy a contactar para esa primera cita. Entonces, contacto a Alfredo y le llamo y le digo que mi nombre es Joana Hernández, que soy un asesor de inversiones, que Jaime Maciú me dio su número telefónico y que me encantaría tener una cita con él para evaluar los temas de planeación financiera que él está en ese momento. Alfredo me dice que sí, que perfecto, hacemos una reunión, contactamos una reunión
y nos vemos. Y esas reuniones hoy pueden ser a través de estos medios de comunicación, ¿cierto? A través de Zoom, a través de Google Meet o presencialmente, dependiendo de lo que quieran los dos, tanto el asesor como el cliente. Entonces, importantísimo, cuando ya Alfredo me dice, Joana, perfecto, veámonos el martes a las 10 de la mañana a través de Zoom. Perfecto, lo invito y demás. Yo ya en esa primera cita, en ese primer acercamiento, le doy una idea general de lo que vamos a tratar con Alfredo, ¿cierto? Mi nombre es Joana Hernández, soy asesora en inversiones, Alfredo, y me encantaría contarte lo que hago y cómo ayudo a las personas a crear futuros financieros para lograr una libertad financiera. ¿Te interesaría? La idea es que hagamos un análisis de tus necesidades para contarte lo que hago y pueda hacer match con tus necesidades. Pues es una introducción corta de lo que vamos a hacer. Esa parte es súper importante porque es la que me da entrada sí o no a la cita. Es muy diferente si yo llamo a Jaime, que ya está dentro de mi cartera de clientes, para generar esa nueva cita y contarle lo nuevo o ese nuevo producto que tengo dentro de mi portafolio. Pero como Alfredo no lo conozco, pues hago la cita, hago la introducción y demás. Ya voy a la cita o abro el Zoom y demás, y es importantísimo porque allí generar un clima de confianza. Porque en esa cita hay estrés. En esa cita hay un poco de estrés de Alfredo, donde él va a pensar, me quieren vender, o díganme si no. Y hay un poco de cita de estrés en mí, porque yo quiero que Alfredo sea cliente mío, ¿cierto? Entonces hay cierta incomodidad. Entonces generar ese clima de confianza, generar esa conversación y comodidad es súper importante. Y obviamente ahí tenemos un espacio muy corto porque es una presentación general de lo que yo hago. Puedo retomar lo que dije en la conversación. Alfredo, mi nombre es Joana Hernández, como te comenté telefónicamente, y la idea de hoy es contarte lo que yo hago y lo que he ayudado a muchos clientes con sus futuros financieros para lograr libertad financiera. Llevo 15 años de experiencia en el mercado y básicamente me dedico al tema de las inversiones. ¿Listo? Esta cita, Alfredo, se va a tratar de ti. Esta cita voy a hacer muchas preguntas para realmente conocer cuáles son las necesidades y si te puedo ayudar con lo que hoy hago y puede hacer match con lo que tú buscas. ¿Te parece bien? Entonces, súper importante hacer acuerdos con el cliente. ¿Y por qué decirle en esa primera cita que le voy a hacer muchas preguntas? Porque muchas preguntas pueden ser un poco, vamos a solicitar información, puede ser álgida, y si no hago ese acuerdo con el cliente ingresando, puede que el cliente que la comunicación no sea cómoda. Pero como yo le digo, Alfredo, esta cita se va a tratar de ti. Hoy te voy a hacer muchas preguntas para lograr identificar si te puedo ayudar mejorando tu futuro financiero. Ahí ya hago un acuerdo. ¿Listo? Es súper importante. Otro acuerdo súper importante en esa primera cita que podemos hacer es, Alfredo, esta cita no tiene ningún costo. La idea es, como te digo, lograr identificar cuáles son las necesidades en tu plan financiero. Pero sí te voy a pedir un favor, Alfredo, y es que si a ti te parece que te genero valor en esta reunión, me regales el nombre de 5 personas a quien yo les pueda ayudar. ¿Te parece bien, Alfredo? Obviamente estoy haciendo ese acuerdo y ese cierre con el cliente. Y muchas veces, y lo digo porque yo fui financial planner, tuve obviamente el tema de inversiones, no hacemos esos acuerdos con los clientes, pero si realmente nosotros llevamos una metodología, el éxito y es diferente. Entonces, por eso estoy siendo como tan reiterativa en el tema. Preguntas, dudas, comentarios, no me dejen hablando sola, chicos. Bien, claro. Listo. Importantísimo. Ya entré, ya le hice al cliente, ya hice pues obviamente esa construcción de clima de confianza, ya abrí con preguntas abiertas para generar conversación, como coloquialmente se dice, ya rompimos el hielo, ya hay cierta comodidad, ya le bajé el estrés porque le dije tranquilo, Alfredo, en esta cita no
no te voy a vender absolutamente nada, solo voy a identificar la necesidad. Ya Alfredo está más tranquilo y yo también un poco más segura para entrar a conversar con el cliente y ya hice acuerdos con el cliente. Entonces le dije, Alfredo, como te dije, voy a hacerte muchas preguntas, voy a arrancar con tu contexto familiar. Y acá el contexto familiar, algunas de las preguntas las vemos en pantalla, que si es o no es casado, que si tiene hijos, ¿cierto? Que si es casado, importantísimo el nombre de la esposa, porque es una cliente potencial también, ¿cierto? Si tiene hijos, el nombre de sus hijos, porque es súper importante personalizar. Cuando Alfredo me dice, sí, tengo 2 hijos, María y Jaime, obviamente yo le voy a hablar de los hijos, el nombre de María y de Jaime. Entonces, personalizar genera conexión con nuestro cliente. Otra pregunta importante que muchas veces no hacemos, y es que si aparte de los hijos tiene personas a cargo, muchas en Latinoamérica y en Centroamérica, muchos clientes o muchas personas podemos tener a nuestros padres que estén a cargo nuestro. Entonces, súper importante identificar ocupación, cargo, cuánto lleva en la compañía, todo lo del contexto familiar y del ciclo de vida actual es como la primera parte. Y súper importante que dentro de la conversación con el cliente, ya sea, y esto como recomendación, en notes, poner toda la información que sale el cliente, o si estoy con él, físicamente, anotarlo en un cuaderno. Eso genera mucha conexión y validar y responder las preguntas de lo que estoy anotando es la información real que me da el cliente. Vamos a hablar un poquito de las preguntas más difíciles que muchas veces los asesores me dicen, Joana, es que no sé cómo preguntarle esto. Entonces, importantísimo hacer acuerdos con el cliente y contarle al cliente que en esa primera cita voy a hacerle muchas preguntas porque la reunión se trata de lograr identificar si le puedo ayudar en algo. Entonces, en el contexto financiero, para saber si yo le puedo hacer un plan, ya sea de ahorro, de inversión, de cualquier cosa que le estemos haciendo de gestión patrimonial, aún de seguros, pues obviamente tengo que entrar a conocer su nivel de ingresos, ¿cierto? Su nivel de egresos, si tiene ingresos adicionales. Esta pregunta es súper importante porque yo puedo decir, sí, soy directora comercial y tengo ingresos de $5,000. Perfecto, y Jaime me dice, Joana, ¿tienes algún ingreso adicional? Yo, mira, dicto clases en la universidad, ¿cuál es el valor de los ingresos adicionales? El valor de los egresos, de esos ingresos, cuánto es el valor de los gastos que tiene mes a mes. El flujo de caja. Porcentaje destinado al ahorro. Alfredo, ¿destinas algún porcentaje destinado o tienes algún porcentaje que destines al ahorro? Pero me va a decir, sí, Joana, me gano $5,000 y estoy ahorrando $300, me va a inventar. Y entonces ahí podemos decir, recuerda, Alfredo, que los expertos en planeación financiera dicen que como mínimo debemos ahorrar entre un 10 y un 20%. Entonces ahí tengo un asterisco porque no está cumpliendo el ahorro de lo que los expertos en planeación financiera nos dicen. Fondo de emergencia, ahorro, sí tengo, no tengo. Entonces acá es básicamente conocer cómo es ese flujo de caja mensual o anual del cliente, porque eso me da a determinar si Alfredo, si es un cliente potencial para mí o no. Probablemente ahí llego y me dice Alfredo, no, yo gano $10,000, Joan, y me gasto $10,000. Probablemente lo que tengo que hacer con Alfredo es ayudar a analizar cuáles son sus flujos de caja y por qué está llevando todo al gasto sin destinar porcentajes de ahorro. ¿Listo? Súper importante ese tema. El mapa patrimonial también es una pregunta súper importante en el análisis de necesidades. ¿Por qué? Porque acá vamos a conocer, uno, cuál es el perfil de inversión del cliente, sin preguntarle directamente cuál es su perfil de inversión. Dos, si está familiarizado con las inversiones, ya sea en México o fuera de México, o en el país de Centroamérica, Latinoamérica o fuera de México, si tiene inversiones líquidas, si hace inversiones de mediano y largo plazo. Entonces, Alfredo, vamos a ver cómo es tu mapa patrimonial. Alfredo, ¿qué tipo de dónde el porcentaje que ahorras mensualmente, en dónde lo tienes invertido? Y Alfredo me dice, mira, Joana, tengo un fondo de inversión colectiva, estoy invirtiendo un fondo de inversión colectiva donde lo llevo mes a mes, o lo estoy ahorrando en la cooperativa de mi trabajo. Perfecto.
¿Algún otro tipo de inversión? Sí, Joana, tengo un depósito a término fijo que se vence de un año y son $20,000. ¿Qué tipo de activos inviertes? No, Joana, yo soy súper conservador. ¿Cómo está distribuida ese mapa patrimonial? ¿Cómo está el tema de tus bienes inmuebles? Sí, mira, yo tengo la casa en la que vivo, más o menos vale $500,000 o en pesos mexicanos, finca, sí, tengo una finca a las afueras, vale tanto, y ahí estoy identificando todo el perfil de mi cliente. Porque muchas veces cuando nosotros empezamos a hablar de fondos o de inversiones con el cliente, solo hablamos de ese pedacito, pero recuerden que el cliente es un mundo que está por detrás. Entonces, si está muy conservador, pues este tipo de inversiones lo podemos llevar más moderados, más dinámicos en el largo plazo. ¿Listo? Horizonte de inversión, Alfredo. ¿Cuál es tu horizonte de inversión? Si tú quieres hacer una inversión hoy, ¿en qué tiempo quisieras tener retornos o cómo estás revisando ese tema de las inversiones? Mira, Joana, yo quiero tener una inversión o lo que estoy buscando con los depósitos a término es rentabilizar mi patrimonio. ¿Cuánto te está dando ese depósito a término? Joana, me está dando un 5%. Perfecto. Y ahí estamos conociendo todo para el cliente. Obviamente, ahí le puedo decir, hablarle de cómo estás con tu perfil de inversión. ¿Te sientes como? No, Joana, yo soy súper conservadora. O no, yo puedo tener un tipo de inversiones, estoy buscando un retorno más interesante en el tiempo, entonces estoy dispuesto a elevar mi perfil de riesgo sin ser tan agresivo. ¿Y ahí qué hago? Conocimiento del cliente. Entonces esa parte del contexto financiero y del mapa patrimonial, uno, me va a ayudar a entender desde esa primera cita si el cliente sí es un cliente potencial para que yo esté sentado con todo lo que yo tengo en mi portafolio, ¿cierto? Dos, para realmente, porque muchas veces nosotros llegamos, contamos el producto y no conocemos nada del contexto financiero ni del mapa patrimonial del cliente y nos perdemos de un sinnúmero de oportunidades que pueden estar sobre la mesa del cliente. ¿Listo? Y por último de ese conocimiento, Alfredo, ¿cuáles son tus objetivos de corto, mediano y largo plazo? Más nosotros dirigiéndonos hacia el mediano y largo plazo. Joana, mira, mi principal objetivo es el tema de la jubilación. Ok, es el tema de jubilación. ¿A qué edad te quieres jubilar? Y me dice, Joana, a los 65 años. Está perfecto a los 65 años. ¿Cómo está compuesta esa jubilación? Mira, yo por el tema de la pensión en México, en el país que estoy, voy a tener un 50% del ingreso que tengo hoy. Tú sabes que con todas las reformas pensionales en los países no podemos delegarle esa responsabilidad a los gobiernos. ¿Con cuánto te quieres pensionar, Alfredo? Joana, me quiero pensionar con $6,000. Perfecto. ¿Qué estás haciendo para eso? Mira, no tengo nada construido para eso. ¿Sabes cuál es la cifra que tú necesitas para tener una mesada pensional de los 65 a qué edad? ¿A los 85, a los 90? Recuerden, y alguien acá hago esta pregunta, ¿cuál es el riesgo que como humanidad estamos viendo más latente en este momento? ¿Cuál creen? Abran sus micrófonos y cuéntenme cuál es el riesgo que ustedes están viendo sobre la mesa más de la humanidad en general. Vivir más tiempo. Entonces, vivir más tiempo, Ernesto. Muy bien. Extra longevidad. Entonces, en este caso, Alfredo me dijo que se iba a pensionar a los 65, ¿cierto? Con $6,000. Y mi pregunta es, Alfredo, ¿y cuánto tiempo quieres tener ese ingreso? No, Joana, hasta los 85, ¿cierto? 20 años, básicamente. Pero el tema es que hay un riesgo súper latente y es el que Ernesto nos dijo, vivir más tiempo. Y todos queremos vivir más tiempo, pero vivir bien, ¿cierto? O sea, ese es el punto. Una cosa es vivir más tiempo y vivirlo sano. O sea, lo que cuestan ahorita los servicios médicos es exorbitante. Horacio, entonces ese punto que tocas me encanta. Yo les digo, yo no conozco de seguros, los expertos son ustedes, pero un miedo que tengo yo es cuánto me va a costar mi seguro cuando tenga 60 años. Y ustedes acá
que seguimos en línea, ¿cuántos de sus clientes de seguros médicos internacionales llegan a los 60 años y tienen que cancelar los seguros porque no tienen la capacidad para pagarlos, ¿cierto? Entonces son riesgos que todos acá, las personas que estamos conectadas, los estamos viviendo. Entonces nuestros objetivos perfectos, yo ahí hablo con Alfredo del tema de jubilación, donde podemos incluir ese tema de gastos médicos, con $6,000 te vas a sentir tranquilo y vas a decir, sí, perfecto. ¿Por cuánto tiempo lo quieres retirar? No, en 20 años. Listo, perfecto, en 20 años, de los 65 a los 85. Y ese es el objetivo. Con Horacio me va a decir, Joana, no, yo necesito ahorrar para tener una cobertura de salud importantísima. 6,000 no me alcanza, yo necesito 10,000. Hago el plan para 10,000. Ernesto, no, Joana, tengo 2 hijas chiquitas, una tiene 7 años y la otra tiene 5 y yo necesito enfocarme para el plan de la universidad. ¿Listo? Me encuentro con Jaime y me dice, no, Joana, yo ya tengo mis hijas con la universidad tranquila, tengo un buen ahorro para la pensión, yo lo que quiero es rentabilizar mi patrimonio, ¿cierto? Yo tengo varias inversiones y lo que busco es generar una rentabilidad interesante en el tiempo y de pronto un tema de transferencia patrimonial, que si tengo todo aquí y protegerlo del riesgo país que estamos viviendo. Entonces son diferentes objetivos con diferentes clientes que me estoy centrando. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Listo. Preguntas, dudas. Ahora vamos a entrar un poquito, porque este público está muy tímido, Ignacio. Vamos a entrar básicamente a un punto que para todos es latente y vamos a empezar hablando un poquito de compañía, aprovechando estos 15 minutos que tenemos. Entonces, tenemos una presentación, ya acá vamos a ver a Dominio, y es básicamente el tema que esta presentación va dirigida a uno de los puntos más importantes que todos tenemos necesidad y es el tema de la jubilación. Y básicamente esta presentación va dirigida a que ahorrar no es un sacrificio, sino es una inversión para nuestra libertad futura, y es que es lo que hacemos con nuestros clientes, ayudarles a tener mejores futuros financieros. Y básicamente, cuando estamos hablando del tema de la jubilación, hay unos errores comunes y tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos. 1, ¿cuánto dinero necesitarás realmente para tu retiro? No lo tenemos claro. Nosotros podemos decir, yo quiero vivir con $5,000, pero ¿cuánto necesito para que esos $5,000 mensuales me alcancen por 20 o más o 25 años? El mito de la jubilación tranquila no es tranquila porque no es automático. Hay unos errores fundamentales cuando estamos hablando de la planeación de la jubilación, cómo evitarlos y la importancia de empezar hoy. Cada año cuenta. Entonces vamos a ver cómo vamos entrando con dominio cuando estamos hablando ya de esa presentación de necesidades. Pero como vimos en esa primera parte o en esa primera entrevista con el cliente o en esa primera cita, en ningún lado hablamos de dominio, nos estamos centrando en conocer al cliente. ¿Cuánto tiempo necesitaremos realmente para el retiro? Esa es una pregunta que debemos hacerla y ponerla sobre la mesa con los clientes. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la necesidad de ahorro? Un enemigo silencioso, la inflación. El costo de vida aumenta con el tiempo. Un ingreso que parece ser suficiente hoy puede no alcanzar en 20 o 30 años. Si la inflación es el 3% anual, en 20 años los precios se han duplicado. El punto que nos ponía Horacio, los gastos de salud, un gran desconocido. A medida que envejecemos, los costos médicos aumentan. Es fundamental considerar un seguro de salud adecuado o un fondo para emergencias médicas. Y eso tiene que estar básicamente calculado en esa suma que necesitamos para el retiro. Otro tipo de preguntas importantes es cómo quiero vivir. Si estoy acostumbrado a viajar frecuentemente, seguramente cuando me pensione quiero hacer lo mismo. Quiero mantener el mismo nivel de vida que tengo hoy.
¿Tendré deudas en el momento que esté jubilado? Probablemente no, probablemente mis hijos estarán en la universidad. Responder todas estas preguntas y ver estas variables es súper importante para saber cuánto dinero necesito para el retiro. Hay un cálculo básico que es la regla del 70-80 y dice que los expertos en finanzas personales sugieren que para mantener el mismo nivel de vida en la jubilación necesitaremos entre un 70 y un 80% del último salario anual. Es decir, que si mi salario anual antes de jubilarme era de $50,000, necesitaré más o menos en promedio 4.166 mensual, necesitaré entre $35,000 y $40,000 por año para cubrir los gastos de la jubilación. Si planea retirarse a los 65 años y esperar vivir hasta los 90, eso significaría que necesitaríamos entre $875,000 y $1,000,000 en total. O sea, acá es importante calcular cuánto dinero necesitarás para la jubilación. No es una ciencia exacta, pero con las herramientas, como la plataforma que tenemos en Dominion, podemos calcular esto. Señor, ¿alguna pregunta? Creo que no. Importante hablar de que el mito de la jubilación tranquila es un mito porque no es automático. Hoy vivimos más. Enfrentar 20 o 30 años de retiro sin una planificación adecuada puede significar agotar los ahorros antes del tiempo. La inflación reduce el poder adquisitivo con el tiempo y lo que es suficiente hoy, en el futuro puede no ser. Importantísimo que nuestra jubilación es el resultado de nuestras decisiones financieras tomadas a lo largo de los años. Las pensiones estatales no podemos dejarle esa responsabilidad a los estados. Básicamente, en muchos países representan entre un 30 y un 60% del último salario, lo que me genera una brecha pensional gigantesca. Acá la pregunta clave para hacernos hoy nosotros y para hacerles al cliente es, la pregunta clave no es si quieres planificar tu retiro, sino si estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de no hacerlo. ¿Cuáles son los errores más comunes en la planificación de la jubilación y cómo evitarlos? Importante, no empezar a ahorrar e invertir a tiempo. Muchas veces pensamos que la jubilación o el retiro está demasiado lejos y postergamos el ahorro. Y podemos ver que el tiempo vuela y básicamente ese demasiado lejos lo vemos a la vuelta de la esquina. Consecuencias, perdernos el efecto del interés compuesto, de la magia del interés compuesto, y necesitaremos ahorrar mucho más en menos tiempo. ¿Cómo evitamos eso? Comenzar a ahorrar lo antes posible, aunque sea pequeñas cantidades, usar planes de inversión de largo plazo para aprovechar ese efecto de interés compuesto, lo que hace maximizar los rendimientos, y establecer aportes automáticos en un fondo de retiro. Miren este ejemplo que suena súper interesante. Ahorrando $200 al mes desde los 25 años con una tasa de crecimiento del 7% efectivo anual, se pueden acumular $500,000 al jubilarse. Si empezamos a los 45 años, necesitaremos ahorrar más del doble para llegar a la misma cantidad. Hay una ecuación de retiro que me gusta mucho y es básicamente qué está en nuestro control y qué está fuera de nuestro control y en qué tenemos algo de control. Control total que tenemos, el ahorro versus el gasto. Y es básicamente ver ese flujo de caja que llevamos o que le podemos ayudar al cliente. Y es cuánto estamos ganando, cuánto estamos destinando al ahorro y cuánto estamos destinando al gasto. La ubicación y asignación de activos, importantísimo. Muchos de nuestros clientes dicen, no, yo estoy ahorrando en una cuenta o yo tengo un depósito a término donde me está rentando 4 o 5% y es hacia dónde quiero llevar esos activos para ganarme ese efecto del interés compuesto en el tiempo. Y eso tengo total control yo puntualmente. Algo de control, pues el tema de los ingresos, de la duración del empleo, pues obviamente todos sabemos en qué actividad estamos, pero podemos perder en un determinado momento el empleo y demás. Longevidad,
cómo están nuestros hábitos, qué tan longevo voy a ser y si voy a llegar bien o si voy a necesitar un seguro de salud mucho más grande por todas las enfermedades que voy a llegar en el largo plazo, porque acá lo decíamos, ¿no? La idea es ser más longevos, pero llegar bien. Y ahí tenemos algo de control, cómo están nuestros hábitos alimenticios, nuestra rutina de ejercicios y demás. Y fuera de control, pues tema de rendimientos de mercado, pues lo que pasa en el mercado financiero es ajeno básicamente y no podemos tener control de eso. Y las políticas básicamente fiscales y de prestaciones y las políticas de las reformas pensionales y demás, está fuera de nuestro control. Pero acá sí es con el cliente, básicamente es poner sobre la mesa ese control total, esos puntos que tenemos como control total en esa ecuación de retiro. Y bueno, y ahí cuando yo ya identifico todas las necesidades con mi cliente y ya hablé de la necesidad de los hijos, de comprar un activo en el largo plazo, de cubrir la pensión, que fue esta última partecita, pues entramos con esa presentación de soluciones que lo vamos a dejar para una segunda sesión. Y es básicamente cómo presento la compañía, ¿cierto? Si el cliente está buscando protección patrimonial, me tengo que centrar mucho en temas de jurisdicción, de regulación, que todo esto lo tiene normas segregadas, que la auditoría. Entonces es muy importante en esa primera reunión, en esa primera entrevista, básicamente hablar de la necesidad del cliente y ahí no nombramos dominio, ¿cierto? Puede que dependiendo de cómo se nos dé esa cita, en esa misma cita podemos entrar a hablar del producto, pero si no vamos a una segunda reunión donde vamos a hacer la entrega de soluciones a toda esa necesidad. Vamos a dejar 5 minuticos para preguntas, comentarios. Y bueno, muchas gracias por el tiempo. Espero que haya generado valor, que haya sido claro, pero no tuve muchas preguntas. Entonces, bueno, el momento de hacerlas. Muchas gracias, Joha. Gracias por tu apoyo. Pues ahora sí que todos aquí aprovechen a Joha y aprovechen a Nacho. Están acá, hagan todas las preguntas que tengan que hacer. Y ya empezó el primero, ya levantó la mano Luis Arturo. Luis Arturo. Sí, muchas gracias, Johanna. Oye, antes que nada, muy buena tu presentación. Pueden habilitar sus micrófonos para participar sin ningún problema, con toda confianza. No veo a Luis Arturo, pero... A ver, Johanna, ¿No me escuchan? ¿sientes desde mi óptica la posición política y económica por la que estamos en México? Es una tremenda oportunidad porque un sector de la población estamos como que en espera que este gobierno aviente un manotazo que lleva más de un sexenio esperando la oportunidad de meter un manotazo en el tema de las afores. Sabemos que no se puede, pero es un buen argumento el tratar de jalar, como decimos en México, jalar agua para nuestro molino, en esa incertidumbre que existe en este momento, ¿no? Sí, Horacio. Realmente el tema del riesgo país, ¿cierto? Es ese punto de que hablas, es el riesgo país. Y es el momento, y te lo digo con el conocimiento, por ejemplo, también de mercados como Colombia, que lo saben. Como le decía Jaime iniciando, yo trabajaba toda la inversión local, y bueno, con todo este tema de riesgo político que estamos viviendo en Latinoamérica, empieza la intención de los clientes a buscar diversificar. Y Horacio, probablemente no van a dejar de vivir en México, pero sí empezamos a hablar de decirle, ¿cómo estás viendo el tema de riesgo país? ¿Cómo estás viendo México? Es un punto a tocar en ese análisis de necesidades. Así, tú me vas a decir, Johanna, preocupante. ¿Y estás haciendo algo, Horacio? ¿Cómo es tu patrimonio? Mira, tienes tu casa en México, tu finca en México, ahorras en México, tienes todo en México, trabajas en México, vives en México. Yo te invito a que diversifiquemos algo. Empecemos a revisar el 10% de tu portafolio, de tu mapa patrimonial. Y ahí empezamos a ver. Pero sí es un punto que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿cierto?
La credibilidad de México, del mexicano, es bastante, porque es fuerte el sistema financiero en México, pero el tema es que lo pongamos sobre la mesa y no, o sea, miremos y solo para resguardar un tema. Estamos cubriéndonos del tema cambiario, ¿cierto? Ahorita el dólar ha bajado, pues a nivel general es una buena oportunidad para poder hacerlo, pues aprovechemos estos niveles de dólares para salir. Y como te digo, revisemos, empecemos con un 10% de todo tu mapa patrimonial y vamos viendo cuáles son las expectativas, si se agudiza ese riesgo político o si no se agudiza, ¿cierto? Que ideal que no pase eso, pero tú resguarda parte de tu patrimonio y ese es un punto súper importante en el tema de protección patrimonial. Y ahí, pues obviamente, me vas a decir, listo, Joana, ¿y a dónde me lo llevo? Te digo, ya, tengo una opción de inversión súper interesante, Dominion. ¿Dónde está? ¿Cuál es la jurisdicción? Guernsey. Ahí nos toca hablar un poco más de Guernsey porque la gente en general no conoce. Entonces, mira, Guernsey es una isla que está ubicada en el Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra. Para que tengas conocimiento, tiene superávit fiscal, tiene pleno empleo, 60.000 habitantes, 80.000 vehículos, ingreso per cápita más o menos como Londres. Básicamente sus variables económicas muy diferentes a las variables económicas que vivimos en Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, ese punto, Horacio, es súper importante que se ponga encima de la mesa y es un punto álgido que están viviendo los mexicanos hoy. Entonces, ya la cita, la conversación se va en torno muchas veces hacia ese punto que tú tocabas. Muchas gracias. Yo, si me dejas, hago un agregado al comentario claro. de Horacio. Tema Forex y riesgo país ha pasado en muchos mercados en Latinoamérica en donde se ha hecho uso de esa caja que para algún gobierno siempre es muy tentadora, porque es una caja inmediata en sus finanzas. Fuera de que pueda llegar a pasar o no, el hecho de diversificar es súper interesante. El total del sistema previsional mundial, no solamente en Latinoamérica, ni en México, ni en algún lugar puntual, está medio colapsando o por un tema generacional, en donde hubo una generación más baby boomer, que es una porcentaje muy grande, que es la que se está jubilando, y hay una población de menor cantidad de población activa, solventando un sistema previsional para jubilar una generación mucho más numerosa. Entonces, es diferente cuánto de lo que si no hay un riesgo país en Afore nos puede llegar a servir a futuro por un retiro total, es discutible. Y el tema del riesgo cambiario, si bien el peso mexicano ha tenido su estabilidad comparado versus otras monedas, recién me está fijando, 2005 en 20 años, 11 el tipo de cambio, hace 10 años, 2015, 13,5. Entonces, cuando uno está haciendo un esfuerzo de ahorro, como bien fue mencionando Yoba, de tanto tiempo y tanto plazo, justo sufrir en un momento donde necesitemos ese patrimonio de alguna pérdida de valor adquisitivo, puede ser una complicación. Si parte de un retiro lo tenemos en la póliza, si parte de un retiro lo tenemos diversificado, quizá estemos atomizando mucho más el riesgo, ¿no? En un punto importante que es el retiro nuestro futuro. Ese comentario. Gracias. Súper, sí, yo creo que tenemos una oportunidad y es una oportunidad de ayudar a los clientes a diversificar con ese punto. Alfredo, cuéntanos. Gracias, Joana. Una pregunta que normalmente me hacen los prospectos, porque obviamente en el mercado mexicano existe la desconfianza del hecho de que no es una institución financiera que en un momento dado, por obvias razones, no está en México, pero no está dentro del contexto de la seguridad financiera. Como aquí tenemos la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para poder ayudarnos en esa parte, o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, ¿qué recomiendas tú, verdad? De alguna manera, yo tengo algunas respuestas, pero quisiera saber un poquito más de que esa ha sido una objeción constante, y sobre todo también aunada con el tipo de cambio, porque me dicen, no, mira, ¿cómo está el dólar? Me lo vas a vender en dólares y está bajando. Bueno, ahí es un poquito de estrategia
lo que nos ha platicado Nacho en otras reuniones que he entrado, que lo que se debe manejar es rendimiento, porque obviamente estamos hablando de subidas y bajadas del valor. Esa parte ya la controlo, pero me he topado con ese problema. ¿Cómo me pudieses ayudar, Joana? Yo, antes de que Joana hable, me gustaría meter un poquito aquí algo que te puedo compartir yo. Lo primero es, si existiera una regulación en México que regulara dominio y dominio estuviera regulado en México, no sería la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sería la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿qué está pasando con Intercam, CI Banco y Vector? ¿Cómo van a estar protegidos los clientes de estas compañías? Principalmente de los bancos. Hay un producto en México que te asegura hasta por X número de UDIs. Claro. ¿Qué pasa si tengo más dinero? Lo siento. ¿Qué pasa si en Estados Unidos quiebra mi banco? Lo siento. Son muy malas jurisdicciones. Entonces yo te recomendaría, número uno, investigar un poquito acerca de la jurisdicción de México, para que también digan, caray, sí es cierto, en México, aunque no lo puedo tocar, no está aquí, pues sí, CI Banco está aquí. ¿Cuántos han tronado? En los últimos 10 años, no me voy a ir a la historia, ¿no? Entonces, México es una pésima jurisdicción como país para cuidar tu dinero, ¿no? Bueno, buen punto. Segundo paso, el tipo de cambio. ¿Cómo vendes dólares ahorita que está bajando? Pues sí, pero voltealo a ver en el 2010 y ahora voltealo a ver en el 2000, pero voltealo a ver en 1995 y vete hacia atrás. La historia ha demostrado que el peso, por eso les dicen los devaluados, porque nos devaluamos. El dólar, aunque, perdón mi palabra a todos, pero aunque también es una moneda de mierda, es la menos mierda de todas. Entonces, aquí la recomendación, creo que lo importante y lo que a mí me ha servido, y creo que a muchos les ha servido, más que la jurisdicción, más que la compañía, es la solución. Solución de diversificación país, solución de diversificación tipo de cambio, solución de institución. Es una diversificación de riesgos en todos sus sentidos. Y ahora sí, para la jurisdicción hay muchas herramientas que dejo a Joana te la conteste porque... Muchas gracias, Jaime. Muy no, buena. Gracias. Creo que tu respuesta fue súper oportuna y acá el tema es básicamente con todo lo que dijo Jaime, es qué le estás ofreciendo, cuál es la solución. Y acá obviamente centrarte en cuáles son las características que hacen diferente Guernsey a México en esos puntos que tocó Jaime. Eso es uno. Cierto. Dos, tenemos que hablar de las normas segregadas. Eso da mucha tranquilidad, porque no existen en los diferentes países las normas segregadas, y es, tranquilo Alfredo, tus activos van a estar separados de la compañía. Las compañías pueden quebrar, sí, hemos visto compañías que quiebran, ¿verdad? Y obviamente, si estuviera regulada en México, obviamente sería una empresa mexicana por jurisdicción y no estaríamos hablando de diversificación de jurisdicción, pero está regulada por la Guernsey Financial Service Commission, que es un ente regulador de la jurisdicción que lo que busca es que todos los inversionistas estén protegidos. Entonces sí estás dando una solución muy diferente a lo que hoy, como en Centroamérica, no solo México, Centroamérica y Latinoamérica vivimos. Eso para complementar tu respuesta. No sé si Nacho quieres antes. Sí, me quedó claro, ¿no? Y sobre todo la parte importante de que el dinero no lo administra Dominion, sino es dinero del propio usuario que se va a un banco que queda resguardado. Eso, Alfredo, es el corazón de todo. Además de los conceptos que bajó Jaime y Joana, la jurisdicción exige que cada compañía que esté domiciliada allí tenga un banco custodio y cuenta segregada. Y miren, mientras estaban hablando, el concepto que acabo de poner, pongo como ejemplo y comparto un segundo, ChatGPT, y puse, ¿qué es una cuenta segregada? Una cuenta segregada es una cuenta bancaria financiera que mantiene separado el fondo propio, las entidades que la administra. Se utiliza principalmente para custodiar fondos de terceros, clientes o inversores. Asegura que los fondos no se mezclen con los activos de la compañía, la institución que la gestiona, ¿sí? Ya no soy yo que estoy en Dominion comentándolo, sino que si Dominion llegase a tener un problema, el activo está separado. Ese es un hitazo, ¿no? Contra la jurisdicción que decía Jaime, cómo se maneja aquí en México, ¿no? Porque ahí realmente utilizan nuestro dinero para poder ellos generar algunos rendimientos y poder tener una diversificación en el producto. Correcto.
Entonces, ese es el corazón. La jurisdicción exige que cualquier compañía que esté domiciliada allí, porque no quiere riesgos, tenga un banco custodio y trabaje con cuentas segregadas. Y cuando vamos a una cuenta segregada, vemos que realmente le está totalmente separado, ¿sí? Entonces, si la compañía está regulada por la Currency Financial Service Commission, que es una jurisdicción muy exigente, eso seguro que es muy exigente, y nos auditan por todos lados, ya está regulada por un regulador muy exigente y encima nos exige que el cliente esté segregado, es como que el riesgo para el cliente es nulo, ¿sí? Sí, no, es un riesgo financiero estar invertido en el mercado, digamos. Da para mucho, pero bueno, y esto vuelvo a reafirmar la parte que yo me encuentro con la parte de un seguro, ¿sí? De un seguro donde en algunos casos se hace una inversión o se utiliza los valores propios del seguro que se generan, que son cantidades muy pequeñas, pero que a final de cuentas tienen una garantía, estoy de acuerdo, pero entonces les hago la diferencia. Ok, o sea, no te digo que no compres un seguro, lo que te digo es que compares en un momento dado los beneficios que tienes entre una inversión y otra, porque aquí no somos un seguro. Exacto, y complementar las soluciones. Si yo ya tengo una solución, todo lo que tengo va a ser complementarlo. Y ya que Ignacio sacó el tema de ChatGPT, úsenlo mucho. Realmente ha sido una herramienta. Llegan muchos clientes, no conozco esta compañía, comparen, hazme esta comparación versus Dominion y realmente van a ver la transferencia, la flexibilidad, la liquidez del producto, de las soluciones que tienen Dominion detrás. Entonces aprovechen esa herramienta, ya que Nacho sacó, hacemos el anuncio del ChatGPT, realmente ayuda mucho. Yo lo uso porque es difícil mencionar algo siendo parte de Dominion, pero pueden poner Banco Mayor Mellon, quién es Dominion, qué es la jurisdicción de Currency, qué diferencia entre una jurisdicción y otra. Siempre en esta industria es fina la línea de banca privada en donde uno deja los depósitos, nos pagan una tasa con ese activo, se presta a una empresa, y bueno, hay movimiento de nuestro activo en una mano y en la otra. Acá es totalmente segregado, ese es el punto más fuerte de la seguridad para volcarle al cliente. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, Nacho. Y creo que a también ustedes. como solución, lo importante más que dominio es vender la solución, y eso es algo que constantemente repito. ¿Para qué vender la ambulancia si puedes vender el accidente? Un poquito es mi filosofía, ¿no? Y acuérdate que también una de las excusas más importantes para tener dominio en un cliente es sin duda la creación de capital fuera del país. Entonces incluye una domiciliación a la tarjeta. Entonces cuando te digan, oye, pero yo quiero una cuenta en Canadá, bueno, pues domicíliala, pues a ver si puedes, ¿no? Entonces, y estamos muy mal acostumbrados a pensar que Estados Unidos es un buen lugar. No lo es, ¿no? Entonces, con buenos argumentos, con buen lenguaje, con hechos, logras mucho, pero hay que acordarse que también la creación de capital fuera del país es una de las razones principales por las que Dominion existe, ¿no? Para los clientes en México. Entonces, utilicemos esa excusa, ese vehículo, esa solución para vendérselo a los clientes. Bueno, yo creo que ya nos pasamos 12 minuticos, pero creo que ya podemos terminar acá. Bueno, muchas gracias a todos por el espacio, lo que necesiten con todo el gusto, con Nacho, con Jaime, estamos acá para ayudarles en su día a día. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien, así que cuenten con nosotros para todo lo que necesiten. Tú si quieres, Jaime, puedes compartirles mi número y estoy acá para apoyarlos en lo que necesiten. Un abrazo. Claro que sí. Digo nada más como anuncios parroquiales antes de que nos vayamos. Tanto Joana como Nacho vienen en julio. Estaremos en Ciudad de México el 22, el 23 en Puebla y el 24 en Monterrey. Por si pueden venir, ¿no? Cada uno va a ser invitado. Y si conocen a alguien que le pueda interesar en cualquiera de las 3 ciudades, mándenoslos. Estaremos eternamente agradecidos. Y bueno, pues aquí damos el cierre. Entonces, muchas gracias por conectarse, gracias por confiar en nosotros. Y esta dinámica se mantendrá en el tiempo. Así que gracias por conectarse. Y Guadalajara, sí, vamos a Guadalajara en septiembre, ¿no, Nacho?
Correcto, estuvimos en abril, volveremos en septiembre seguramente. En septiembre vamos a ir a Guadalajara, Mérida y distintas ciudades. ¿Va? Bueno, que tengan un buen día a todos. Gracias, cuídense mucho. Gracias por el tiempo. Nos vemos. Bye bye.